Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Daniel Mansuy, Alfredo Yoañant. Y por supuesto, muy buenas noches a Raúl Sor, nuestro invitado, que en realidad es de la casa. Vamos a partir, Raúl, con toda esta avalancha de noticias que hay respecto de lo que ha pasado en Estados Unidos, con Biden y con Kamala Harris, que ahora emerge como la figura principal, ¿no? Pero todavía ella tiene que ganar la nominación del Partido Demócrata. La convención es el 19 de agosto. Y lo que ha ido pasando durante el día es que ha tenido apoyos muy importantes, por supuesto, del presidente Biden, también de los Clinton y de otras figuras muy relevantes, pero no así del expresidente Obama ni de Nancy Pelosi. Figuras fundamentales que están hablando de que es mejor que haya una competencia o que emerja de un tipo de competencia y no que sea como nominada a dedo. ¿Cómo ves tú esa situación y crees que la puede perjudicar a Kamala Harris? Porque en realidad tiene poco tiempo para ponerse al día. Sí, es llamativo la posición del expresidente Obama, que se propone que sea en la convención y que sea una convención abierta y que allí se elija al candidato. Y yo creo que, digamos, la experiencia que se tuvo con Biden, que si bien fue elegido y fue elegido por la mayoría de los delegados, en definitiva, no representaba un sentir generalizado y habían severas dudas. Y bastaba con verlo, para mí por lo menos, era no si iba a renunciar, sino que cuándo. Y claro, como en otros casos, en la historia, lo dejó para muy tarde. Sí. Es decir, hoy día deja al Partido Demócrata en una situación tremendamente comprometida, en la cual tiene, como tú bien lo señalabas, días, semana para resolver la situación, y eso, claro, el tema central para los demócratas en definitiva es la unidad, sí, como es siempre para cualquier partido que aspira a gobernar. Ahora, Raúl, antes de entrar en materia directamente, ¿cómo ves tú a Kamala Harris en sus primeras intervenciones ya como la elegida de Joe Biden, en que ya ha hecho declaraciones, se ha mostrado, ha aparecido, han salido fotos de ella? ¿Cómo estás viendo estos primeros momentos? Porque las primeras impresiones, la verdad es que son muy importantes. Sí, no, ella tiene, digamos, sin duda va a tener un apoyo, o sea, muchas encuestas señalan que el voto femenino va a ser muy importante. Ella se ha manifestado siempre a favor del aborto, que es un tema clave en esta elección y uno de los puntos débiles del Partido Republicano, sobre todo con el voto femenino, de manera que ella sí puede llegar a un cierto espectro, pero no al conjunto. Y será muy decisorio a quién va a elegir para la vicepresidencia. Y con la complejidad de que la vicepresidencia es un cargo, depende mucho de quién lo ejerce. Puede ser bastante invisible, lo fue en su caso, como ella como vicepresidenta. Brilló poco. Brilló poco y yo la seguí, por lo menos mi impresión, en la cumbre que se hizo sobre las Américas en Estados Unidos, y ella estuvo a cargo de la organización y de la conducción de esta gran conferencia. Y los resultados, bueno, para darte una idea, esa cumbre, yo escribí un artículo y el título era Una cumbre mocha. Es decir, no consiguió muchos de los resultados que se esperaban. Déjame agregar un dato o un elemento en la complejidad de lo que se viene ahora para los demócratas. El problema de Estados Unidos es que, a diferencia de nosotros, es que no es una unidad espacial en la cual hay que fijarse, sino en 50. Y eso significa que la elección tanto del candidato presidencial como de quien lo acompaña en el ticket, que es el vicepresidente, no apunta a ganar la mayoría de los votos en Estados Unidos. No se trata de eso. Se trata de ganar la mayoría de los delegados en cada uno de estos 50 estados. Recordemos que cuando ganó Trump la elección contra Hillary Clinton, perdió en votos populares. Claro. Por lo tanto, a mí no me resulta evidente, me resulta más evidente el nombre de Kamala Harris por lealtad a Biden, que sea ella la nominada. Pero no me resulta en absoluto evidente el nombre del o de la candidata a la vicepresidencia, porque aquí hay muchas variables a tomar en consideración. Primero, estrictamente hablando, la competencia no se da en los 50 estados. Aquí se compite, de verdad la elección está centrada en 5, 6, eventualmente 7 swing states. Estos estados, claro, pero aquí no hay una competencia en California, por decir algo. En Texas. Exacto. Por lo tanto, ¿cómo se compatibiliza eso con distintas variables? Una es el género,
Otra es el componente racial, que es muy importante en Estados Unidos, el voto etario, en fin, el voto educado, el voto obrero. ¿Cómo se compatibiliza todo esto? Bueno, como tú bien lo señalas, es un rompecabezas muy complejo y por eso hay negociaciones tan prolongadas para elegir a los candidatos y que, digamos, en gran medida, como siempre pasa en política, es quien crea menos anticuerpos, más que quien atrae más. Y desde hace algún tiempo se ha pensado de que tener una mujer en la vicepresidencia o en la presidencia era algo favorable. También tendría que haber algún tipo de representación étnica, podría ser un latino u otro de las minorías, de manera que se trata de armar ese conjunto. Ahora, el gran problema que se viene para los demócratas es que hay un cambio de balance de fuerzas muy importante en Estados Unidos. En primer lugar, los republicanos coparon la Corte Suprema, que juega un papel determinante en la política estadounidense. Y ahora, digamos, el candidato a la presidencia, si resulta popular, ganador, arrastra a muchos parlamentarios con él. Es decir, y eso podría significar que quizás los demócratas pierdan la mayoría que tienen En el Senado. muy pequeña, esta mayoría en el Senado, y bueno, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, ya no tienen son minoría, una minoría importante, pero son minoría. Y en el Senado, además, en caso de empate, el voto dirimiente es la vicepresidenta. Justamente. O vicepresidente. De manera que esto podría dejar, cuando uno habla de balance de los tres poderes del Estado, bueno, los tres poderes del Estado quedarían bajo control de los republicanos si ellos ganan las elecciones presidenciales, el Congreso y el Senado específicamente y la Corte Suprema. Hay ciertas cosas en todo este proceso que además sorprende una barbaridad, la capacidad que tiene Estados Unidos de generar drama. En todo orden de cosas, en todas situaciones que puedan surgir, sale una puesta en escena impresionante, nueva. Una de las cosas que tiene Kamala Harris, de las más potentes que probablemente en estos tiempos tenga, es que ella como fiscal en California fue de las más duras fiscales que se conocen en materia de justicia. O sea, nadie le puede decir a Kamala Harris que es livianita, que es débil o que le tiembla la mano. Sí. Fue una de las fiscales californianas más duras que hubo durante toda su... Y de hecho, eso la convirtió en una persona súper vista y apreciada en ese sentido cuando pasaban este tipo de cosas. Pero, y esta es la pregunta que te quiero hacer, Raúl, a ver, con todo lo amoroso que se ponen a veces los políticos y las políticas a la hora de las elecciones, y sobre todo teniendo cuidado en cómo pronuncian las cosas y cómo no tratan de etiquetar determinadas cosas, ella es mujer, ella es negra, y esas dos cosas todavía tienen un peso muy, muy, muy fuerte, creo yo, a la hora de salir a votar para un porcentaje de los estadounidenses. ¿Qué tanto Kamala Harris puede ser vista como, de alguna manera, juega el rubio, blanco, clásico, choro, duro, con una mujer negra para enfrentarse a ver quién tiene la muñeca más dura para enfrentar el país? Cierto, y ella además tiene una serie de otros, hay una serie de otros prejuicios. Y eso se vio con la elección fallida o el fracaso de Hillary Clinton, que por una serie de razones del sistema electoral estadounidense, pero también sorprendió que Hillary Clinton, aunque tuvo una mayoría de votos... 3 millones de votos más. Exacto, pero no logró... La cantidad de delegados. Los electores, claro. Y teniendo un background, un pasado súper sólido, con una gran trayectoria. Ahora, en el caso de Kamala Harris, hay una de las críticas y una de las funciones que ella ejerció, tuvo a cargo de inmigración. Sí. Y en el periodo, digamos, el tema de la inmigración
ha sido un tema tremendamente polémico, como también en Europa. Pero hay muchos que en Estados Unidos la culpan a ella por el aumento migratorio y por las dificultades que se ha tenido en ese plano. Y ese es el tema fuerte favorito de Trump. Es decir, Trump, y lo dijo él muchas veces, cada vez que yo hablo del muro, la gente se exalta. Y acaba de hacer un discurso en que empezó a hablar del muro, inmediatamente la audiencia rompió en aplausos. Raúl, te quería preguntar, presidente, por Trump, porque esta semana, después del atentado del que zafó, en algunos discursos tuvo un cambio de tono, ¿no? Quiero ser presidente de todos los Estados Unidos, y abandonó por momentos, ¿no?, la retórica tan polarizante que es tan propia de él, que es casi como su marca, ¿no? Un momento cortito, ¿eh? Un momento cortito, claro. Por eso quería preguntarte cómo ves ese cambio de estrategia y si es que va a poder permanecer con esta salida del presidente Biden de la carrera. Tú lo planteaste súper bien, porque tú dijiste cambio de estrategia. Y cuando él empezó su discurso, claramente estaba siguiendo los lineamientos que le debe haber preparado su equipo de campaña republicano, y a poco andar no pudo resistir la tentación de ser él mismo y volvió con las pullas, las ironías a Biden y así sucesivamente. Y yo creo que es difícil que Trump cambie su naturaleza, y hasta cierto punto él tiene razón, porque siendo como es, le ha ido muy bien. Así le ha ido bien. Súper bien. Claro. Ahora, Raúl, es interesante ver qué pasa con la campaña de Trump, porque de hecho, antes de que nombraran a Kamala Harris, él ya empezó a criticarla. O sea, yo creo que él olía que probablemente por ahí iba a venir el reemplazo si es que se bajaba Joe Biden. Y ya dijo hoy día que era loca, que es como una característica con que él siempre descalifica a las mujeres. Y resulta que el vicepresidente que él eligió, J.D. Vance, es una persona muy contraria al aborto, tanto que hay declaraciones de J.D. Vance diciendo que una mujer violada o que ha sido embarazada por incesto debiera mantener ese embarazo hasta el final, lo cual ha creado muchísimo rechazo en Estados Unidos, que además está viviendo lo que ha pasado justamente por el dictamen de la Corte Suprema de que Roe versus Wade, que es el fallo que permitía que fuera legal el aborto en todo Estados Unidos, ha sido derogado, y entonces estado por estado se va viendo, y en algunos estados se ha ido eliminando la posibilidad del aborto en ninguna causal. ¿Cuánto crees tú que es complicado para Trump hoy día que esté esta mujer, que toda su vida ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, que ha defendido, por cierto, los derechos reproductivos, en un escenario en que la mayoría de las americanas, y muchos americanos también, rechazan que el aborto se elimine en Estados Unidos, en algunos estados o en la mayoría de ellos? Bueno, yo creo que J.D. Vance representa a un sector muy importante, es la esencia del trumpismo, en el sentido que él tiene un origen obrero y representa este enorme mundo de trabajadores blancos, hombres blancos, que en Europa lo han llamado la teoría del reemplazo, y que temen que las mujeres, las feministas, agresivas, están tratando de castrar al hombre, y en términos laborales se está privilegiando a latinos y se posterga en muchos casos a los nativos, America First, es decir, como el eslogan de Trump, de manera que ahí se cruzan tantas variables muy complejas, algunas bastante subconscientes incluso, que sin embargo a la hora de los votos sí salen a luz. Ahora, hay una cosa interesante, creo yo. Hasta antes de hoy, el incidente del atentado fallido contra Donald Trump, ese había generado una reacción obvia, y que era una proyección, pero casi epistolar, de Donald Trump. Se dio la elección por corrida. Claro. Claro, la elección no tenía nada que hacer. Y resulta que podemos terminar viendo de que, de acuerdo a cómo termine la elección, el atentado fallido contra Donald Trump puede haber sido el germen para que generara una posibilidad distinta, claro, que eventualmente, de acuerdo a cómo pase, Trump no estaba preparado para eso. Y me permito agregar algo que yo creo que, desde lejos, por supuesto, todo se va a jugar en las próximas 2, 3, 4 semanas, si es que Kamala Harris logra tener un momento y logra, digamos, tener buenos números en la encuesta, o si Trump logra consolidar esa pequeña ventaja que parecía haber obtenido. O sea, yo creo que estas 3 semanas que vienen son cruciales para ver quién toma
quien toma el ascendiente, por decirlo así, ¿no? Sí. Yo te diría que en política una semana es una eternidad Sí. y que pueden pasar tantas cosas de aquí hasta noviembre, es decir, una serie de incidentes. ¿Quién preveía este atentado? Que además No, claro. es absolutamente insólito, Sí. todavía no se entiende cuál fue la motivación del que lo intentó. Que en fin. además era militante republicano. Claro, o por qué dejaron ese perímetro sin custodia al servicio secreto. O sea, que es como bastante obvio que tendría que haber habido seguridad Y en ahí. Estados Unidos, que es el país de las teorías conspirativas, Claro, está lleno. Te la saltaron. Pero te voy a llamar a la suma, Raúl. ¿Tú crees que la salida de Joe Biden puede generar un consenso en el Partido Demócrata grande para escoger a una persona? ¿O esto va a ser como ha pasado otras veces, que tienes 2 o 3 personas relativamente fuertes y finalmente no salen todos muy contentos con el que ganó? yo creo que los apetitos que se despiertan, y no me refiero a por eso me apetitos subjetivos, sino que las corrientes políticas y los intereses políticos que son legítimos y que existen en la política en todo el mundo, van a estar en juego. Y que cuando Obama dice, dejemos que la convención decida, es decir, no lo está haciendo puramente por un ejercicio teórico de democracia. Él debe tener una idea de a quién le gustaría a él que fuese el candidato. Y quién es uno de los candidatos no digo que esa sea la idea de Obama, uno de los candidatos más populares en las encuestas, Michelle Obama. Michelle Obama. Ahora, ella ha dicho todo el tiempo que no, pero ¿tú crees que se podría dar la sorpresa que Michelle Obama aceptara, pero que ya tendría que querer ser presidenta, porque era un ticket con Michelle Obama y Kamala Harris y que sería, digamos, no sería demasiado distinto de lo que hay hoy día, ¿no? Bueno, podría ser Michelle Obama sin Kamala Harris y con otro vicepresidente. No tiene por qué ser esa pareja Ahora, necesariamente. pero tú crees que Michelle Obama tiene las credenciales políticas de trayectoria y experticia como para poder acceder a ser presidenta de Estados Unidos? Yo no niego de que ella fue la esposa de un presidente, de 2 términos, pero ¿eso califica como experiencia suficiente para ser la política más potente del planeta? Bueno, si aplicáramos ese criterio a muchos de los que han sido presidentes, probablemente no cumplirían con un criterio tan riguroso. Y ella, naturalmente, estaría acompañada muy de cerca por su marido. Y, en definitiva, lo que importa para ganar una elección es tener los votos y tener la popularidad. Después tú armas tu equipo y podrás gobernar sin necesariamente tú tener control de todas Tú las dices situaciones. un eslogan así medio extraño que diga vote por Obama de nuevo. 2 por 1. Obama de nuevo y tratas de emitir el Barack. ¿Ah? Oye, les doy están diciendo en New York Times que uno que está emergiendo como favorito para candidato a vicepresidente es el gobernador Roy Cooper de North Carolina, que es un sureño moderado que en el fondo es cercano a Kamala Harris, pero podría llegar un electorado Llega a más mundos moderado, distintos, distinto, que complementaría su ticket de manera adecuada. Sí, bueno, el problema en Estados Unidos es que el presidente tiene poder ejecutivo y el vicepresidente muchas veces pasa desapercibido. Claro. O sea, uno ni se entera quién es el vicepresidente. En algunos casos ha tenido un rol, pero muchas veces es una figura decorativa. Bueno, ese fue el mote del vicepresidente hasta algún tiempo cuando empezaron a pasar cosas. Era la persona elegida con menos poder en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.